Les contábamos en la apertura, condenaron a 4 años y 6 meses de prisión efectiva al joven que golpeó al playero Arturo López, que quedó con secuelas irreversibles para el resto de su vida. Y uno se pregunta, ¿esta condena hace justicia? ¿Es lo que usted como ciudadano estaba esperando en esta Argentina que tiene tantas asignaturas pendientes y en particular hacer justicia? Para ahondar en el análisis vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar a un abogado penalista y ex juez de instrucción. Doctor Eduardo Jerome, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl Graneros lo saluda. Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Con esta primera decisión de la justicia en esta instancia, ¿se está yendo por el camino correcto? ¿Es justicia para el delito del que hablamos? Intento de homicidio, 4 años y 6 meses de prisión efectiva. Creo que no es justicia. Y acá se juntan varias cosas que hay que explicar. Por un lado, cuando él cometió el hecho, era menor de 18 años. Y la ley siempre tiene una beneficencia para los mayores, para los menores, para todos, siempre beneficia al que comete el hecho. Bueno, respecto de los menores, que acá son imputables entre los 16 y los 18, menos de 16 ya no, pero bueno, en este caso tenía 17. Cuando cometió el hecho era menor de 18, entonces, ¿qué pasa? Los jueces lo pueden condenar después de que haya cumplido los 18, como en este caso. Lo condenan. Ahora, ¿qué delito cometió? Según algunos, cometió una tentativa de homicidio porque lo quiso matar. El juzgado optó por un asunto menor dentro de todo porque lo condena por lesiones gravísimas. Lesiones gravísimas. ¿Qué pena tienen las lesiones gravísimas? Tiene que ser condenado entre 3 y 10 años. Ahora, el juez le da 4 años y medio, o sea, le da menos de la mitad de la pena, ¿no es cierto? Lo beneficia con eso, pero fundamentalmente, a pesar de estar condenado a 4 años y medio, que debería ir a la cárcel, la ley, que es muy benigna también, la ley dice que hasta que la condena no esté firme, no va a la cárcel. Esto es, entonces lo benefician con la condena a cumplimiento en su domicilio, una prisión domiciliaria. Yo creo que la gravedad del hecho, por un lado, y segundo, que se trata no de un chico de 10 años, se trata de una persona, ya es un adulto de 17, ya es una persona que vota, que puede manejar, que tiene todos los atributos de los mayores. Entonces, me parece a mí que es una pena benigna para alguien que deja a la otra persona realmente turulato para toda su vida, porque lamentablemente, hay que decirlo, yo leo las consecuencias de esa agresión repugnante que ha tenido, y es condenar a este señor a que tenga un tratamiento médico de por vida, a que tenga que tener una cuidadora permanente, o sea, cambió por completo su sistema de vida, etcétera. Bueno, creo que hay dos cosas: a delito de mayores, pena de mayores. Y en este caso creo que debería haber sido una pena más contundente para que todos nos sintamos protegidos después de un hecho de tanta gravedad, que inclusive al calificarlo de lesiones gravísimas en vez de homicidio, de tentativa de homicidio, es otro beneficio que se le está haciendo también. Y recordamos que el joven responsable
de este hecho estuvo prófugo por 6 meses y se presentó en sede judicial a una semana de cumplir los 18 años. Precisamente esto está indicando, este estar prófugo, está indicando la peligrosidad del sujeto. Realmente creo que los jueces deberían estar más con los pies en la tierra, inmersos en lo que sufre la sociedad y sabiendo que las garantías no son solamente para el delincuente. Al delincuente, ¿qué garantías hay que darle? La de hacerle un juicio legal, un juicio justo. Pero no se agotan allí las garantías. También hay que darle las garantías a la víctima. ¿Y cuáles son las garantías que se le da a la víctima? A que no se va a beneficiar al delincuente con penas benignas porque la víctima no eligió ser víctima. El delincuente sí eligió ser delincuente. La víctima no. La víctima fue elegida por el delincuente. Entonces, creo que los derechos de la víctima están por sobre los de su agresor. Esto es algo que lamentablemente no se tiene en cuenta muchas veces, porque acá ha habido una doctrina, una enseñanza de un derecho penal que cambió por completo los esquemas, ¿no?, en las cuales se empezó a querer beneficiar al delincuente, a buscar cualquier treta, cualquier cosa para ponerle una pena menor. Estamos viendo los festivales de excarcelaciones que hay siempre. Estamos viendo cuando hacen un curso de lo que sea, de máquina, de corte y confección, de no sé, de lo que fuere, y entonces eso le trae una reducción de la pena de 6 meses, de 1 año, de 8 meses. Y sinceramente esto es olvidarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque el que las hace, las paga. Esto es un sistema de vida social, de convivencia. ¿Por qué en Europa, por qué en el primer mundo, en Estados Unidos, se vive otra realidad? Porque no hay impunidad. Porque allí el que comete un delito es condenado, paga el delito, y aquí, como la impunidad campea, la mayoría sabe que no va a ser condenado de la forma que tendría que serlo, y entonces eso también alienta la comisión de delitos. Esto es una realidad en la cual se busca todo. Por ejemplo, en algún momento se buscaba que los delitos fueran cometidos por menores, porque sabía que entonces el mayor sabía que al menor no le iba a tocar la pena grave que le tocaba a él. O sea, y los jueces realmente caían muchas veces en esa trampa. Bueno, en una palabra, tenemos que pensar en la víctima, tenemos que pensar en la sociedad. Ellos están primeros y el delincuente después. Al delincuente démosle un juicio justo, pero también démosle una pena justa y rápida para que sea cumplida, y que sirva como ejemplo para que todo el mundo sepa que el que comete un delito va a ser condenado y va a ser penado. Usted es abogado penalista y fue juez de instrucción. Estuvo con los libros de derecho atendiendo en los 2 lugares. ¿Interpreta que hay que cambiar las leyes vigentes o adhiere a lo que algunos dicen de que las leyes están y que hay que cumplirlas? No, las leyes hay que cambiarlas. Las leyes están y hay que cumplirlas, pero muchas veces estas leyes están reflejando una situación del país que ya es diferente. Por ejemplo, sepamos algo, las penas para los delitos de corrupción en la función pública son realmente muy laxas, muy benignas. Son penas que quizás servían para otro tiempo de la Argentina, donde los hechos de corrupción de los funcionarios estaban contados con los dedos de una mano. Hoy tener penas que, por ejemplo, las peores tropelías cometidas por un funcionario, en las cuales con corrupción
atroz, etcétera. Y bueno, tienen una pena máxima de 6 años, de 8 años, entonces cometió 100 delitos, 100 cosas y no tiene una pena continua. Quiere decir que el código está, hay que actualizarlo. Y además hay que impedir, por una ley, hay que impedir que los jueces puedan realmente hacer lo que quieren, puedan interpretarlo a su manera, puedan dejar en libertad a gente que no corresponde que lo sea. Y otra cosa más, hay que instituir la responsabilidad civil de los jueces, patrimonial de los jueces que no cumplen adecuadamente con su función. Porque esto, como lo he dicho muchas veces, así como un arquitecto tiene que pagar cuando se le derrumba una obra por una mala praxis, o un médico cuando atiende mal a un paciente y le pasa algo, bueno, creo que los jueces tendrán que estar inmersos en eso, y cuando realmente, por no hacer lo que corresponde, esa persona sale ilegalmente en libertad y mata a alguien, roba, comete un delito, y bueno, también tendrían que ser responsables, porque en cuanto alguno sea responsable, los otros se van a cuidar mucho de salirse del nivel. Y la conmoción continúa hoy por el crimen de Mariano Barbieri, este joven de 42 años asesinado en Palermo, un lugar donde uno podría pensar que tendría menos riesgos, pero hoy dramáticamente la realidad nos muestra que nuestra Argentina es otra cosa y es un caso serio. ¿Qué pensó cuando se enteró que por un celular mataron a una persona, como suele suceder en tantos lugares de la capital, la provincia o de la Argentina? Pero por supuesto, precisamente uno, ¿qué es lo que piensa? Y muy tristemente piensa otro hecho más, otro más, y cada vez más cerca de uno, porque así como en este lugar es un lugar que no puede considerarse inseguro, etcétera, sin embargo, campean, alguien actuó, alguien se escapó, alguien se animó a hacerlo. Hay que atender a eso. Si se animan a hacerlo, es porque de alguna manera piensan que les va a salir bien. Y piensan que en el peor de los casos siempre van a tener una coartada para salir, van a tener un juez o un fiscal que no va a ser demasiado severo con ellos. Piensan eso. Y esto precisamente es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar, porque si no la inseguridad nos va a matar a todos. Este sistema en el que todos son responsables. Es responsable el Poder Ejecutivo porque realmente no cumple con la función de seguridad que tiene que dar a los ciudadanos. Es responsable el Poder Legislativo precisamente por no dictar leyes que impidan a los jueces hacer lo que quieren, que se adecuen a una realidad. Y es responsable el Poder Judicial cuando los jueces no hacen lo que tienen que hacer y que con su lenidad, con la levedad de sus sanciones o de su proceder, hace que estas cosas se repitan. O sea, que el cambio tiene que ser radical. No puede ser que se trate de evitar que el delincuente vaya a la cárcel porque no se cura, porque se supone que no se puede volver a reinsertarse en la sociedad, en la cárcel. Pues no. Creo que sí hay que atender y hay que construir cárceles, y que se las tendrán que construir, porque es la manera de tener a una persona fuera de la sociedad para evitar que siga haciendo daño, que esté allí y que realmente pueda realizarse un tratamiento correctivo. Creo que todos somos responsables y no hay quien pueda escaparse de esta responsabilidad. Creo que hay que tomar conciencia de eso y lo tenemos que exigir de los tres poderes. Absolutamente, Raúl. Es tan cierto y tan contundente su análisis y su apelación que pareciera que hoy mismo, aparte de su reflexión, le dio respuesta
y asintió el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, desplazando a quien era el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Bursaco, por no estar en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo con sus funciones, mostrándose en un espectáculo deportivo en Estados Unidos, mientras en su país, en su ciudad, pasaban cosas tan graves. Por eso, qué importante todo lo que nos dijo doctor Eduardo Jerome, abogado penalista. Por supuesto, Raúl, puedo acotarle una cosita, si usted me deja. Por supuesto. Que es el funcionario público, desde el momento que acepta ser funcionario público, él sabe que tiene que dejar de lado muchísimas de sus cuestiones personales para cumplir con su función. Y su función es serlo y parecerlo, porque no puede ser que un funcionario público esté viendo espectáculos deportivos en otro país cuando acá en su área están ocurriendo desde hacía varios días episodios muy trágicos. Entonces, tiene que saber el funcionario público que nadie lo obliga a aceptar ejercer la función, pero en el momento que él acepta, su deber ciudadano prima por sobre todas sus cuestiones personales. Y si no se puede ir de vacaciones un año porque la situación lo impide, bueno, él lo eligió. Él eligió ser funcionario público. Se debe a la ciudadanía sobre la que él está dirigiendo sus acciones. Esto creo que hay que decirlo, y si algo pasa, como pasó en este caso, estando el funcionario en el exterior, tiene que tomar el primer avión y volver a Buenos Aires para tomar el timón de lo que está pasando. Esto es elemental, y bueno, creo que si le ha costado el cargo es lo menos que le podría haber pasado. Doctor Eduardo Jerome, ex juez de instrucción, le agradecemos su deferencia, su tiempo para este contacto directo para con nuestro programa En Honor a la Verdad por AM830 Radio del Pueblo. Un gran abrazo, Raúl. Muchas gracias, se lo retribuyo. Muy buenas noches.